soy Álvaro Chacón, director de fotografía y embajador de Nanlite Latam. En este video entregaré información acerca de algunos modelos de Forza y también de PowerTube, como por ejemplo el Forza 500, Forza 300, Forza 60 y modelos de PowerTube como el 30C, 15C y 6C. Acá tenemos al Forza 500. Esta luz es una luz COV que se caracteriza por tener una potencia de 500 watts, un peso de 2,55 kg, mide 33 centímetros, 22 y 14 centímetros aprox, para que vean un poco el tamaño de esta luz, que se ve bastante grande, pero en realidad bastante práctica para la potencia que tiene. Tiene un CRI de 98 y tiene un TLSI de 95, bastante altos para una luz como esta, de una respuesta bastante eficiente en estos dos aspectos. Se puede utilizar conectado a la corriente o también puede ser utilizado a través de dos baterías B-Mount de 26 volts cada una, dando obviamente una cantidad de tiempo muy ajustado de uso con baterías, no así con corriente para el uso diario. Además tiene una característica que es bastante particular, tiene un ventilador incorporado, que como pueden apreciar acá, este ventilador mantiene la temperatura interna de esta luz a límite dentro del estándar y además nos permite regularlo. En el caso de que tengamos que hacer alguna escena con sonido, por ejemplo, en el que tenemos el micrófono muy cerca de la luz, nos permite regular el ventilador e incluso acallarlo por completo para poder hacer la toma y luego volver a activarlo. Esta luz con su ventilador de uso normal a un 100% tiene una vida útil de más de 15.000 horas, por lo tanto una luz bastante durable en el tiempo. Se compone de una montura Bowen, en este caso tiene un protector, tenemos el COV que está ahí a la vista, ¿cierto? Aconsejable, por favor, siempre cada vez que ustedes vayan a prender una de estas luces, primero revisar que el protector esté fuera para que el COV no prenda con este protector, ya que si no podemos generar mucho calor. Así que ojo con esto, súper importante retirar esta protección del COV. Y como ustedes pueden ver, esto tiene una montura Bowen que nos permite poder utilizar cualquier tipo de accesorio Bowen de ese tipo de montura que se utilizaba antes en la fotografía fija, Streetbox, Softbox, Beauty Ditch, etc. Y tiene una potencia enorme que podemos considerarla de la siguiente manera. A 1 metro, esta luz nos permite tener 93.000 lux aproximadamente. Esta es la luz de mayor potencia en la línea Forza 500. Respeten esta luz porque es un cañonazo de energía, muy controlable y de muy buena calidad. En este caso es una luz que está balanceada para 5.600 grados Kelvin, por lo tanto es una luz que se empareja con la luz del día, utilizable en exteriores por supuesto. Podemos ver su construcción también, que es bastante firme y segura también en su forma, no tiene como espacios que sean muy incómodos de tomar o que se puedan agarrar, tiene unos agarres bastante práctico y cómodo en la parte posterior para poder dirigir también el haz cuando esté en el trípode. Tiene un conector externo que es con el cual se alimenta de poder y viene aquí sellado. Por este lado también podemos ver que para poder retirar la protección del COV hay un botón de release. Hay que apretar ese botón para poder retirar el protector del COV. Forza 500 de Nanlite. El Forza 300 en sus versiones 300 y 300B, 300 bicolor, tiene una potencia de 300 watts y pesa aproximadamente 2,3 kilogramos. Tiene unas medidas de 30 por 20 por 12 centímetros aproximadamente. Es un poquito más pequeño que el Forza 500 que vimos anteriormente. Tiene un CRI similar de 98 y un TLSI de 95, bastante altos también con una muy buena respuesta. Su uso también es a través de corriente, ¿cierto? De energía eléctrica y también puede ser alimentado por dos baterías B-Mount de 26 volts. El ventilador, como dijimos también en la versión de 500, es ajustable, por lo tanto nos permite en escenas de sonido poder eliminarlo por completo y volver a activarlo. Ya tiene una vida útil este COV, es decir, este LED que tiene esta luz, es bastante larga en su utilización con el ventilador al máximo, ya más de 60.000 horas de uso en total, por lo tanto una luz bastante durable en el tiempo. Igualmente que el Forza 500, el Forza 300 tiene una montura Bowen. También viene con este protector para poder recordar y ahí podemos ver el COV y la montura Bowen normal que nos permite utilizar cualquier tipo de accesorio Bowen de fotografía en este modelo. Una manera de poder reconocer un modelo normal de un Forza 300 a uno bicolor es que podemos ver su inscripción que dice Forza 300B.
Eso significa que es una luz bicolor. Y además, en la parte posterior al COF, podemos ver que tiene una franja amarilla. En esa parte de ahí vemos una franja amarilla que nos indica que además de ser una luz de luz día, de daylight, nos permite tener también una luz de tuxteno de 3200 grados. Súper práctico porque esto nos permite graduar la temperatura de color de esta luz de acuerdo a la escena que nosotros necesitamos grabar. Es decir, esta luz pasa a ser bastante más útil en usos de exterior y de interior, ya que podemos tener la opción de poder variar la temperatura de color de ella, ¿ya? El diseño bastante firme también, una toma muy agradable en la parte posterior para poder dirigir el haz y poder dirigir obviamente la posición de la luz. Forza 300 bicolor, una súper alternativa cuando queremos utilizar no solo luz día, sino que ambas temperaturas de color. Ahora tenemos al Forza 60. Este modelo es el más pequeño de la línea Forza y en su versión B, es decir, bicolor, nos permite tener temperaturas de color, digamos, desde luz día hasta tuxteno, pasando por todas las variantes y escoger cuál es la temperatura de color que nosotros necesitamos. Este modelo es el más pequeño y más práctico en su tamaño. Si lo podemos comparar incluso con un teléfono quizás, fíjense que el tamaño es muy similar al de un teléfono, incluso en algunos casos bastante más pequeño. Esta comparación es un poco para poder guiarlo a ustedes, que puedan entender lo práctico que es tener una luz de este tamaño que sea portable, que nos permita llegar a cualquier locación y poder movernos con una pequeña mochila y tener nuestro equipamiento ahí. Este Forza de 60 tiene, como dice su número, una potencia de 60 watts, tiene un peso muy ligero, son 830 gramos aproximadamente lo que pesa esta luz. Es muy ligera, muy práctica de poder colgar, gripear, de poder enganchar en cualquier zona por su tamaño y su peso tan pequeño, ¿no? Su tamaño, hablemos de eso, son 19 centímetros por 10 centímetros por 8 centímetros. Lo voy a girar un poquitito así para que lo vean de manera un poquito más práctica. Por lo tanto, es una luz que en sus formas nos permite estar en lugares muy pequeños, ¿ya? Esquinas de algunos sets, dentro de un auto, en distintas formas y uso que nos permite aprovecharnos de este pequeño tamaño, ¿no? En este caso, a diferencia de las otras versiones, no tenemos una manilla posterior porque su tamaño es muy pequeñito, así que lo podemos manipular directamente desde las viseras o de las posiciones traseras. También tenemos un protector del COF, que podemos ver acá, que en este caso es mucho más pequeñito, ¿cierto? Y ese COF es más pequeñito y esta vez ya no tenemos una montura Bowen, tenemos una montura Mini Bowen. Esta montura Mini Bowen trae dentro de la maleta un accesorio que nos permite transportar esta montura de Mini Bowen a un Bowen normal y de esa manera volver a utilizar todos los accesorios que nos permite el área de fotografía en montaje de Bowen. Stripbox, softbox, octobox, beauty dish, etc. En la parte posterior de nuestra luz también tenemos los comandos con un panel que nos permite ver la temperatura de color, el dimmer, ¿cierto? O los efectos que podamos estar utilizando en esta luz, ¿ya? Tenemos un switch y un conector barrel que permite alimentarlo a través de un transformador con corriente o con una batería de 12 volts, ¿ya? Eso también lo hace súper práctico porque podemos ir a cualquier locación que no tengamos corriente, que no tengamos energía y poder alimentar esta maravillosa luz que nos permite hacer fotografía o video en cualquier parte sin necesidad de tener luz a mano. También cuenta con un ventilador en la parte inferior, que lo podemos ver acá, se lo voy a mostrar así un poquito para la cámara que está arriba. Podemos ver este ventilador en la parte inferior que nos permite disipar el calor y también nos permite escoger cuándo utilizarlo, cuándo no, para no molestar al sonido. También es una luz muy durable, tiene más de 50.000 horas de uso en su COF en una utilización correcta. Es decir, son muchos años de vida. Esa es la gracia un poco de los LED, que nos permiten tener una duración mucho mayor a una ampolleta de tuxteno o al otro tipo de ampolletas que son un poquito más frágiles también en su uso. Y como nombramos anteriormente, también tiene una marca lateral que nos permite ver y descubrir o por lo menos reconocer la diferencia entre un bicolor y uno normal que no tendría esa marca ni tampoco la B, ¿cierto? Diría solamente Forza 60. A 1 metro esta luz nos entrega 18.000 lux, que es un nivel bastante alto para el tamaño que tiene y nos va a permitir también utilizar ciertos accesorios sin perder tanta potencia
como comentábamos antes, softbox, lantern, stripbox, etc. Cualquier tipo de accesorio podemos atacharlo a esta luz y utilizarlo para fotografía o para video. Este es el PavoTube 2 6C. Es la versión más pequeña de los tubos de Nanlite. Esta versión recargable nos permite tener un montón de opciones de color, de efectos, bastante práctico, muy pequeñito. Como ustedes pueden ver, su tamaño es muy pequeño, muy práctico también, muy transportable, lo podemos llevar fácilmente en un par de mochilas, es muy liviano, la verdad es que también su peso es increíble. En términos estructurales tiene hilos en ambos lados, los que nos permite poder gripearlo o poder fijarlo en distintas zonas para poder tener la posición que nosotros queramos. Su batería en su modo mínimo tiene una duración de 5 hasta 6 horas, incluso con el dimmer muy bajito. En algunos casos en dimmer casi al 1%, algunos colegas lo han utilizado para grabaciones durante todo el día sin apagar. Eso quiere decir que estamos hablando de aproximadamente 10 horas de uso non-stop. De verdad es asombroso para un tamaño y para una batería integrada que nos permite trabajar con estos tubos. ¿Ya? Tiene un litio, una batería de litio de 2200 mAh, son 5 volts aproximadamente, 2 amperes, ¿con qué se alimenta? Tiene una zona de control que es bastante práctica y útil para el uso, ya que podemos estar manipulando esta zona de control sin necesidad de estar con la luz en la cara, encandilado, y podemos ver el display muy claro, muy limpio. Retroiluminado, ¿cierto? Como podemos ver acá, un display LED que nos da varias opciones. Tenemos distintos modos de uso, de temperatura de color, tenemos efectos, tenemos colores, tenemos varias opciones, sobre todo en los efectos. Podemos escoger también los tiempos en que los efectos transcurren, cómo cambian los colores o de qué manera. Podemos escoger el dimmer y también la saturación de esta luz. Algo muy clave ya para un uso un poquito más específico, profesional, cuando lo utilizamos más que por color, sino que como una fuente de iluminación, es que este tipo de tubo, a diferencia de los otros tubos que vamos a ver posteriormente, por lo menos de la versión más grande, nos permite hacer correcciones de magenta y de verde. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos una luz que queremos llevarla a una temperatura de color específica y queremos reducir su verde o aumentar su verde, por ejemplo, si estamos haciendo un chroma key y necesitamos reducir la cantidad de verde que pudiera haber en el ambiente, podemos agregar magenta en grados desde el 1, poco a poco, al 2, 3, muy progresivo. Eso es una excelente propiedad que tiene este tubo. Es una excelente propiedad porque nos da ese margen para poder llegar a la temperatura de color con esta desviación de magenta y de cian específica a lo que nosotros necesitamos. Aquí vamos a hablar de algunos efectos específicos. Pulso de colores, en el que nosotros escogemos el dimmer, también el color y la cantidad de pulsos y la saturación. Tenemos además el efecto tormenta, conocido, police car, ¿cierto? Televisión, paparazzi. Paparazzi, ojo, que es bastante poco conocido, pero a la vez es muy práctico este efecto. ¿Por qué? Porque para las cámaras que no tienen rolling shutter, sino que tienen global shutter, con este efecto de verdad podemos rescatar una imagen como si fuera una fotografía. El efecto vela o fuego, que también es muy práctico, sobre todo para poder potenciar las escenas en las que realmente hay fuego o hay vela. Tenemos el efecto FX de disc, con el que nos pasamos por todos los colores, ampolletas malas, fuegos artificiales, explosión, etc. ¿Ya? Tenemos un montón de efectos, además de las correcciones de color y los colores, en los que en la versión HSI podemos pasarnos por toda la gama de colores. Cada color está asociado a un número, por lo tanto eso también nos da cierta facilidad. Por ejemplo, ahora que estoy cambiando los colores, puedo yo igualar este tubo pequeño, este 6C, lo puedo igualar con el 15C o con el 30C, solamente fijándome cuál es el número del hue. Es decir, en este caso, por ejemplo, vamos a llegar a un hue, por ejemplo, el 75, es un hue de un color verde, ¿cierto? Si yo pongo este mismo número hue con la misma saturación en ambos tubos, voy a tener el mismo verde. Esto también es un super plus porque nuestro ojo es poco sensible a este tipo de cosas y por lo tanto esto es una guía muy práctica para poder igualar tubos. Creo que es interesante ver que tiene una conexión de USB-C por el cual se puede cargar, pero a la vez podemos tenerlo prendido y a la vez alimentándolo o cargándolo. Entonces en ese sentido se hace muy práctico, ya que podemos alimentar este tubo con una batería externa como las que utilizamos para los teléfonos celulares. El PavoTube 6C también tiene algunos accesorios. Dentro del pack de compra
El PavoTube viene con unas placas metálicas que nos permite, por ejemplo, pegarla en una muralla o en un techo, en un cielo, y nosotros, como esto está imantado, esto tiene imán en toda su superficie, podemos imantar este tubo en una parte superior, en una parte vertical o en ángulo, y poder después retirar tranquilamente estas placas metálicas sin tener que hacer un hoyo en el muro o tener que hacer un grip muy complejo. Ese es uno de los accesorios que viene incluido en el PavoTube, y además hay accesorios que ustedes pueden comprar por separado, que pueden pedir por separado. Uno de ellos es el Egg Crate, que es, la traducción sería como una caja de huevos, ¿no? O algo así, o una forma como caja de huevos. ¿Qué quiere decir esto? Que son ciertas grids o rejillas que nos permiten que esta luz, que es bastante difusa y amplia, la podamos concentrar y llevarla a una dirección específica. Sigue siendo una luz difusa, una luz suave, pero esa luz suave igual se puede dirigir, ¿ya? Y estos accesorios nos permiten hacer ese tipo de cosas. También hay algunos standing o algunos paradores de tubos que nos permiten tenerlos en mesa para poder darle angulaciones. Y también hay algunos accesorios que nos permiten utilizar pilas o baterías para poder alimentar este tubo constantemente y así no perder la energía durante el uso. Sería como una especie de power bank. Esos son los accesorios que tiene este tubo, que es el Nanlite PavoTube 2.6C. Este es el PavoTube 15C. Esta versión es mucho más larga que la versión anterior que vimos, pero es una versión intermedia de los tubos que están disponibles de Nanlite. Esta versión, a diferencia de la versión anterior, entrega toda su información en la parte posterior. Pueden ver que toda la información del tubo está en esta parte posterior a la luz, ¿cierto? ¿Qué información hay aquí? Bueno, primero que todo nos entrega información del modelo, ¿cierto? Un PavoTube 15C, que tiene 2x16 watts, estamos hablando de aproximadamente en RGB 40 watts, pero aproximado estamos hablando de 30 watts de entrega de potencia. Funciona conectado a la corriente, pero también tiene una batería interna de litio que nos permite utilizarlo desconectado, completamente inalámbrico. En la parte posterior tenemos toda la información del tubo para poder setear el color, el menú, el dimmer, etc. Es bastante práctico para quienes no tienen tampoco mucho uso de estos tubos o no se manejan o no se desplazan tan fácilmente por el menú, que es bastante amplio, tiene un montón de opciones. Ahora, en la versión anterior que yo les hablé del 6C, esta versión nos entrega la información de batería en el display, de cuánto nos queda. Aquí también tenemos esta información de batería completamente aparte dentro del menú. Si desgloso un poco el menú, podemos ver que tiene 7 puntos, dentro de ellos corrección de color, HSI, efectos especiales, ciclo, address, que por lo menos lo podemos conectar y lo podemos llevar a un router o conectar de manera inalámbrica para poder controlarlo también, y información de la batería. Entonces, creo que este menú de acá es una de las cosas rescatables de este tubo, que nos permite tener un acceso mucho más rápido y directo al menú. Como les comentaba anteriormente, los colores los podemos elegir en la función de HSI con un número y poder parear ambos tubos. En este diseño, a diferencia del diseño anterior, el botón de prendido viene acá en la versión, en la parte frontal, recubierto por goma, un poco para protegerlo de la humedad en el caso de que caiga agua o algo así. Y a diferencia del 6C, que es curvo en la parte frontal, este tiene ángulos que nos permite poder llevar a un muro o en un ángulo determinado para poder apoyarlo. Es bastante más práctico, sobre todo por el tamaño que tiene, que es mucho más grande. Además, en sus dos esquinas tiene un par de agujeros que nos permite poder asegurarnos cuando colgamos estos tubos con unas piolas de acero que vienen incluidas en el kit. Cuando ustedes compran este tubo, viene un cargador que nos permite cargar el tubo. Si compras uno, si compras dos, viene un módulo con 2 cargadores simultáneos para los tubos, y además vienen estos cables de acero para poder colgarlos de manera horizontal o para poder colgarlos de manera vertical. Además, trae unos sostenedores como accesorios que también nos permite dejar los tubos de manera vertical a un trípode. En este caso estamos hablando de que son 60 centímetros de tubo, bastante liviano y muy práctico, también muy transportable. Esto es PavoTube 15C de Nanlite. El PavoTube 30C es la versión de los tubos de Nanlite más larga que existe, más grande que existe. Estamos hablando de aproximadamente 1,20 m de tubo.
Esto es súper práctico porque nos permite ya con un solo tubo poder cubrir un gran espacio de trabajo. Sobre todo muy práctico si queremos que este tubo sea copiado por una botella, por ejemplo. Las botellas comúnmente copian los tubos completos, o sea, necesitan una gran franja de espacio para una copia desde la base de la botella hasta el cuerpo o la parte más alta de la botella. Por lo tanto, estos tubos son súper prácticos cuando necesitamos alejar la fuente de una botella o de un producto y poder tener la copia línea limpia, directa, de inicio a fin. Creo que esta puede ser una de las grandes opciones, uno de los grandes usos también que puede tener este tubo. Ahora, lo práctico de transporte ya empieza a ser un poquito más grande, pero sigue siendo una luz muy potente para el tamaño que tiene. Además, sigue siendo una luz que es bastante liviana, tiene los mismos sistemas de enganche que nos permiten colgarla o asegurarla para poder dejarla de manera cenital, vertical o diagonales. Estos LED tienen una potencia de 80 watts en su versión de RGB, ¿cierto? Y en su versión más mínima de 30 watts. También el menú funciona similar al menú que vimos anteriormente del 15C. Esta es una versión ampliada del 15C, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Es lo mismo que el 15C, en un tamaño mucho más extendido, los mismos menús, funciona de la misma forma, muy rápido de prender, muy rápido de apagar, una carga bastante rápida también, como dijimos, se utiliza con corriente o puede ser utilizado solo con batería. Además, es bueno considerar también que todos estos tubos están contenidos dentro de una lámina de seguridad bastante protectora, ya sea para casos de accidente, en el caso que se quiebre, o de golpes. Son tubos bastante resistentes, ¿ya? Por lo tanto, son tubos que también podemos pensar que tienen una proyección de durabilidad en el tiempo bastante larga. Nanlite, en ese sentido, el desarrollo que ha tenido en los tubos ha sido increíble y creo que cada vez más se están convirtiendo en herramientas creativas para poder pintar con luz. Este sería el Nanlite PavoTube 30C.